Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes, 18 de diciembre, va a tener lugar en la Cité des Arts, aquí en París, un concierto del ensemble Écoute con la dirección del argentino Fernando Palomeque, concierto en el que, entre otras obras, van a interpretar la historia del soldado de Stravinsky con Annie Tutois como recitante. Dans ce lieu, ni hall, ni vestibule. Deux hommes assis à une grande table prennent leur petit déjeuner. Une odeur de saucisses grillées et d'oignons frits inflige à mon palais des tortures raffinées. J'avale ma salive et j'attends. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su trayectoria en el mundo de la literatura y de la interpretación, Annie Tutois ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Annie. Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí entre nosotros. Gracias. Has venido maravillosamente acompañada por Fernando Palomeque, el director del ensemble Écoute. Buenas tardes, ¿Qué tal, Fernando, y bienvenido de nuevo aquí a Radio Francia Internacional. Permíteme que explique ante todo que Annie Tutois ha nacido en Suiza, en el seno de una familia de artistas. Para nadie es un secreto que tu madre, Annie, es la pianista Martha Argerich, y tu padre, el director de la orquesta suizo Charles Dutoit. Y, curiosamente, no has seguido los pasos de tus padres en el mundo de la música. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Son pasos muy difíciles de seguir, ¿no? Yo, en realidad, quería tocar un instrumento, pero me di cuenta muy rápidamente que o tenía que ser totalmente una genia o, digamos, tener un recorrido muy especial como lo de mi padre, que tiene realmente como una pasión para la música y que empezó de la nada y logró su sueño. Así que fue algo bastante pesado para mí y mis hermanos también. Y yo decidí de hacer otra cosa y seguir estudios literarios y ir a los Estados Unidos, muy lejos de todo eso, y hacer mis pruebas, ¿no? Así hice un doctorado, etcétera, etcétera. Precisamente no vas a escoger el camino de la facilidad, vas a estudiar letras clásicas, latín, griego, vas a licenciarte en literatura comparada en Princeton, en Estados Unidos, y en periodismo en la Universidad de Nueva York. ¿Qué te interesaba del periodismo? Los periodistas. Me gustaban muchos, digamos, los periodistas porque en general gente muy abierta, interesante, y a mí es un poco mi personalidad. Me gusta conocer muchas cosas. De hecho, me pareció muy difícil escoger una carrera, ¿no? Así que después de mis estudios de periodismo también hice un doctorado. Así que yo soy estudiante de la vida, ¿no? Un doctorado con un tema muy controvertido, sí, sobre el escritor francés Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, sí. Muy delicado, ¿no?, escribir sobre él. Bueno, porque me acuerdo cuando escogí este tema, mi director de tesis me dijo, bueno, si querés una carrera en el mundo académico, tenés que escoger otra cosa, porque eso es demasiado problemático. Entonces le dije, bueno, entonces quiero escoger eso, porque me parece algo vivo, una problemática viva y no algo un poco teórico y para mí no tan interesante. Sí, entonces fue como un trabajo muy interesante. De hecho, yo no sé si tengo que hablar de eso acá, pero me interesa todavía mucho, digamos, los años 30 y la relación entre Francia y Alemania. Y después de haber dejado, digamos, mi carrera académica, que hace como 4 años, estoy continuando con, digamos, la memoria del Holocausto y de un momento histórico que para mí me conmueve mucho y me impacta y tengo la sensación que tengo que hacer algo para que todo eso no se olvide. Voilà. ¿Qué descubriste la figura de Céline? Quizás era manifiestamente antisemita, ¿no? Pero ¿había algo detrás de eso? ¿Una estética, quizás? Es un genio. Céline para mí, y no solamente para mí, es, digamos, uno de los autores modernistas más importantes del mundo, que hubo una influencia enorme en el mundo literario. Y eso es el problema, es tener un genio que no tenga ideas humanistas. Eso siempre es un problema, como Wagner, pero de hecho Céline escribió en un momento muy delicado de la historia y además sus panfletos estuvieron traducidos por el Bureau Rosenberg del partido nazi que se cargaba de hacer la propaganda. Así que por supuesto que participó de una forma muy clara
en, digamos, el antisemitismo y en el Holocausto, de hecho, porque, bueno, y eso es un problema, pero no sé, hay que hablar. Los artistas tienen que ser buenas personas, no sé. Es un tema debate. interesante, ¿no? Precisamente estás trabajando en un documental sobre la Shoah en Polonia. También es un tema difícil, ¿no? Sí, sí. Es un tema difícil, es un documental que habla un poco de la evolución de los centros de exterminación en Polonia. Así que hablando de cómo los nazis no solamente, bueno, Auschwitz, todo el mundo conoce bien Auschwitz, pero hay muchos otros que desaparecieron, centros de exterminación que en realidad fueron escondidos muy rápidamente por los nazis y que no eran campos de exterminación como Auschwitz. En Auschwitz la gente tenía la posibilidad, aunque pequeña, de sobrevivir. Había una selección, pero en otros no había selección. Digamos que el 99% de la gente que llegaba, como Chelmno, Belzec, Treblinka, iba directamente a la muerte. Y bueno, son cosas que ahora estamos en un momento muy difícil de la historia y son cosas que se olvidan. Parece que hay una gran parte de la población de jóvenes, por supuesto, que no saben ni siquiera lo que es el Holocausto. No saben. Y me parece que, bueno, hay que... Y a pesar del horror en esos campos, la música también estaba presente, ¿no? Has encontrado huellas de la música. Sí, y eso me fascina. De hecho, estoy escribiendo una obra de teatro sobre eso que... En muchos de esos campos, pero estamos hablando de los más importantes, como Auschwitz-Birkenau, había una orquesta en el campo de los hombres, pero también de las mujeres. Y es algo que parece muy bizarro, ¿no? Digamos, en un ambiente así, que había orquestas y además que para los músicos era la única manera de sobrevivir, de poder ser seleccionado para tocar, porque tenían una vida un poco mejor que los demás. Y bueno, estoy escribiendo una obra ahora sobre la Alma Rosé, que era la sobrina de Mahler, que terminó en Auschwitz y era muy famosa, violonista, y no sé cómo se dice en español, pero él fue reconocida, como alguien la reconoció y dijo, bueno, tenemos que salvarla, ¿no? Y la jefa del campo de Auschwitz se llamaba Maria Mandel, le gustaba mucho la música y quería tener una orquesta de calidad superior y la escogió como chef d'orchestre, como la directora. Y entonces hay una relación entre esas dos mujeres absolutamente increíble y, bueno, muy, muy complicada, ¿no? Así que estoy en eso ahora. Esperamos con impaciencia que termines el texto. Sí. Ani, has dado clases en diversas universidades, en Estados Unidos, en todo el mundo, pero imagino que la escena te seducía. ¿Cuándo empiezas a participar como recitante en conciertos? ¿De la mano de tu madre quizás no? Absolutamente no. Yo me di cuenta que la escena me llamaba cuando empecé a dar clases, porque para mí dar clases es como dar un show, un espectáculo. Y de hecho mis estudiantes estaban muy divertidos. Yo tenía mucho éxito como profesora también y me gustaba muchísimo este lugar. Y entonces empecé en realidad hace 4 años con l'Histoire du Soldat, que es una obra para mí simbólicamente muy importante, porque es la primera obra que mi padre, el primer disco que él hizo fue Histoire du Soldat. Y de hecho mi mamá conoció a mi padre también cuando él estaba estudiando la obra y es algo de la familia, digamos, ¿no? A ella le gusta mucho la obra, mi padre es un especialista de Stravinsky y a mí, bueno, toda mi vida, hasta hace 4 años, traté de evitar la escena, de no estar en el escenario porque eso era de mis padres. Y entonces hacer esta obra, además enfrente de mis padres que vinieron, fue como un momento clave de mi vida, como, wow, si puedo hacer eso, puedo continuar en este camino. Sí. Además, coincide con el periodo histórico que has estudiado en literatura, ¿no? Los años 30. Sí, bueno, antes, Stravinsky y Ramus se encontraron en Morges, que es una pequeña ciudad en el cantón de Vaud, que es una parte de Suiza, donde viene mi familia, en realidad.
Y escribieron eso entre el 17 y 18, entonces la Primera Guerra Mundial. Así que sí, es un periodo fascinante porque por supuesto que tiene que ver con el entre-guerre, ¿no? Entre las dos guerras, al final de la primera, pero bueno, habla realmente de temáticas que a mí me interesan y de una estética que me interesa. Pero lo que es interesante también es que es una obra realmente muy como del cantón de Vaud. Estoy hablando del texto, ¿no? Ramu es un autor suizo que utiliza un lenguaje del país de Vaud. Además es Vaud, que no es Ginebra, es otra cosa. Es muy local y tiene que ver con el folclore de Suiza. Y es interesante que Stravinsky, que también le interesaba mucho el folclore, ¿no? Los dos hicieron algo así juntos. Y me parece muy interesante. Estoy haciendo entonces eso ahora, mañana, con Fernando Palomeque y el Ensemble Écoute, escogiendo un texto para mí que es más cerca. Hay varias versiones que hizo Ramu. Y escogí el texto más cerca del original vaudois, el texto más vaudois del cantón de Vaud, que es el texto más suizo, porque me parece, bueno, a mí me parece más interesante y quizás interesante también para el público acá en París, ¿no? Comprensible para los franceses, al menos. Absolutamente, aunque hay palabras y cositas un poco diferentes, pero sí. Me dirijo ahora a Fernando Palomeque, director del Ensemble Écoute. Sí. Es un verdadero lujo no tener a Annie sí, la verdad como recitante. Es fantástico cuando junto a Alex Nante el año pasado hicimos la programación para este año y pensamos un poco qué podíamos hacer. Este año se cumplía el centenario de la creación de l'Histoire du Soldat. Entonces, bueno, es cierto que es un poco un cliché porque prácticamente todos los ensambles le hicieron este año, pero sabíamos que teníamos la posibilidad, incluso antes de preguntarle, que podíamos contar con ella. Entonces, cuando hicimos la programación, dijimos, ¿y podemos ponerle esto así? Y le podríamos preguntar a Annie, ¿no? Bueno, vamos a armar todo y después le vamos a preguntar a ver qué dice. Y bueno, por suerte aceptó, pudimos encontrar las fechas, porque eso tampoco no es para nada sencillo. Así que bueno, fue fantástico porque es muy emocionante en varios niveles. O sea, por un lado, poder hacer el concierto con ella es importante. Después, para mí, el hecho de trabajar con un cierto nivel de profesionales es muy interesante. O sea, entonces trabajar con Annie, que ya lo había hecho, que conoce muy bien el texto, que conoce las distintas versiones del texto, que ya tiene una idea muy clara de la pieza y todo, mi trabajo lo hace mucho más sencillo, la verdad. No podías negarte, ¿no, Annie, a tal proposición? Sí, además es para mí un desafío nuevo, porque nunca lo hice así, digamos, tener que actuar de una cierta manera todos los papeles. Yo cuando lo hice de manera más como la versión teatral, ¿no? Uh-huh. Hice el diablo y el narrador, pero jamás el soldado. Así que mañana todos los papeles, tengo que hacer los tres. Junto a esa obra presentáis a varios jóvenes compositores con obras escritas para la misma, y tú me decías, extraña formación, ¿no? Claro. De la historia del soldado. Es decir, la obra de la historia del soldado está escrita para violín, contrabajo, clarinete, fagot, trompeta, trombón y percusión. Algo muy extraño que la verdad no se ve muy a menudo. Y tampoco es una formación que se haya utilizado después. Como diferencia, por ejemplo, del Quinteto Pierrot, que de Schoenberg, fue una formación que después quedó fija y de hecho ahora uno llama ¿qué formación tiene esa obra? Tiene una formación Pierrot. Y todo el mundo dentro del ámbito de la música contemporánea sabe cómo es. Esta formación no tuvo mucho éxito. Se puede saber un poco por qué. De hecho, hay algunos números que muestran un poco eso. Pero bueno, Stravinsky logró reunir y unir los sonidos, todos estos distintos timbres de una forma fantástica. Y las obras que completan este programa, todas de compositores jóvenes, tenían como exigencia que fuera esta formación. Hay dos de las obras, una escrita por Alex Nante, de hecho, y la otra por un compositor norteamericano, Aaron Halloway Nahum, que fueron
encargadas por la Fundación Peter Edfors. Ellos este año fueron alumnos de esta academia, y Edfors, que es un gran compositor y director, él les pidió también que crearan 2 obras con esta formación. Entonces pedimos eso, y la última obra, que es de un compositor francés, Antonin Rey, que es el compositor que ganó el concurso de composición que nosotros con el ensamble organizamos todos los años. Este año tuvimos alrededor de 75 candidatos y candidatas de todo el mundo, y cada uno tenía que presentar 2 partituras, o sea, 2 obras que ya hayan escrito. En base a eso, con un jurado de muy buen nivel, elegimos a Antonin, y el premio es un encargo de una pieza con este efectivo, que es la que vamos a tocar mañana. Entonces, además de l'Histoire du Soldat, tenemos 2 creaciones francesas, la obra de Nantes y de Holloway Nahum, y una creación mundial, que es esta obra de Antonin Rey. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes en la Cité des Arts, aquí en París, para el concierto del Ensemble Écoute, dirigido por Fernando Palomeque, con la participación muy especial de Annie Tutois como recitante. Muchísimas gracias, Annie, muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí con nosotros. Agradecer sobre todo el esfuerzo detrás de los cristales de Suel Kedir y David Costa en la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.